Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito. ¡Pum! El círculo de lectura. No vayan a pensar que los insulto, O sea, los estoy saludando. ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas? Y por supuesto, todos ustedes los confundidos que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el círculo de lectura. Y estamos aquí repitiendo lo que ya habíamos dicho al principio, para continuar con esta agradable, sí, la verdad, informativa y muy interesante pieza de la literatura mexicana. Un poquito tirándole a lo histórico. Bueno, un poquito, un mucho tirándole a lo histórico. Las razones del mito. La cosmovisión mesoamericana. Por Alfredo López Austin. Sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Nos quedamos en el capítulo 4. La taxonomía. Bienvenidos. Y muchas gracias. Caray. Y muchas gracias. ¡Pim! Salud a ustedes por venir. Comencipiemos, dijera el 3PA. Para conocer el mundo, debemos dividirlo, seleccionarlo, agruparlo y tratar de explicar la naturaleza y el movimiento de sus partes por medio de la analogía. La clasificación es una de las primeras actividades intelectuales de nuestra existencia. Cada cultura posee sus propias bases clasificatorias para poder comprenderla. Cada cultura posee sus propias bases clasificatorias. Para poder comprenderla, tenemos que preguntarnos por su forma particular de dividir y ordenar el mundo. Existen, sin embargo, principios que parecen universales. El más importante de ellos es la oposición binaria de elementos complementarios. Robert Hertz, un joven sociólogo francés, muerto en combate en la Primera Guerra Mundial, observó en 1909 cómo se atribuían calidades opuestas a las componentes de diadas. Su ejemplo básico fue el de la mano derecha y la mano izquierda. A la primera se la vincula con la dirección, la habilidad y la aristocracia, mientras que a la segunda se relaciona con el auxilio, la torpeza y la plebe. Tras la muerte de Hertz, se hicieron numerosas investigaciones similares en distintas partes del mundo. La omnipresencia de esta clase de días llegó a provocar el debate acerca de si la división primaria en opuestos complementarios era universal. Por nuestra parte, podemos afirmar que la tradición mesoamericana se encuentra entre aquellas que acentúan y generalizan la oposición binaria de los complementarios a un nivel que, desde el exterior, puede parecer obsesivo. El cosmos mesoamericano estaba formado por dos clases de sustancias que cada ente poseía en distintas proporciones. Según el predominio de una de las clases, los seres quedan catalogados, en primer término, ya en el lado de lo luminoso, seco, alto, masculino, caliente y fuerte, como yo. Ya en el del oscuro, húmedo, bajo, femenino, frío y débil, como yo también. Esto generaba pares de oposición, de los cuales pueden señalarse, en el orden masculino-femenino, los siguientes: cielo e inframundo, sol y luna, día o noche, este-oeste, el número 13 y el número 9, mayor y menor, águila, jaguar, fuego, agua, vida y muerte, irritación y dolor agudo, perfume y fetidez. México y España, pues. Gloria, sexualidad, consunción e inflamación, pobreza y riqueza, etc. Es necesario aclarar que en la antigüedad mesoamericana no se contaba entre estas oposiciones la del bien y el mal, que está tan característica en otras religiones del mundo. Anótalo, porque eso es súper ultra importante, Para nosotros no existía el bien ni el mal hasta que llegó la gente que adoraba al crucificado. Ahí se los dejo de tarea. Ya cállate, barbitas. A partir de la clasificación dual, se explicaban los procesos cósmicos, desde los ciclos estacionales hasta la oposición entre la salud y la enfermedad. Siguiendo el primer ejemplo, puede señalarse que la mitad lluviosa del año era considerada femenina, gestante, fría, oscura y vinculada a la muerte,
mientras que la de secas era masculina, fructífera, caliente, luminosa y relacionada con la vida. Esto, obviamente, concuerda con las dos estaciones propias del trópico en el hemisferio norte, que abarcan, a grosso modo, la húmeda de mayo a octubre, la seca de noviembre a abril. Por lo que toca a la salud y a la enfermedad, la primera exigía el equilibrio de cualidades calientes y frías dentro del organismo. La segunda tenía entre sus causas el desequilibrio, y la corrección debía hacerse con medicamentos de naturaleza opuesta al mal. Cabe advertir en este punto que las calidades de caliente y fría no tienen una necesaria correspondencia con el estado térmico de los cuerpos. Para señalar un caso extremo, el granizo es considerado caliente. Y el que nunca haya estado en un granizo de verdad, no entiende por qué el granizo es caliente. Y así, en todos los campos del pensar y del obrar, los opuestos complementarios dominaban la lógica de la cocina, pues en una comida sana deberían estar perfectamente equilibrados los ingredientes de la naturaleza fría y los de la naturaleza caliente, como lo eran respectivamente. Viene un cuadro, alguno de los pares opuestos complementarios de la cosmovisión mesoamericana. Se los voy a poner para que le den pausa, le pongan un screenshot. No se alcanza a ver, güey, la neta necesitamos mejorar esa parte. Voy a ver cómo le hacemos. Bye. Madre y padre, macho y hembra, frío, calor, luna y sol, abajo, arriba, jaguar y águila, 9 y 13, inframundo y cielo, humedad y sequía, oscuridad y luz, debilidad y fuerza, noche y día, agua y hoguera, muerte y vida, pedernal y flor, viento y fuego, dolor agudo e irritación, inflamación, consunción, menor, mayor, fetidez, perfume, sexualidad, gloria, riqueza, pobreza, oeste, este, norte, sur, bajo, alto. Está muy interesante cómo ponen en opuestos la sexualidad y la gloria, güey. You know what I mean, Jelly Bean? Espérenme, perdón. Ya, es que no me patrocina nadie. El tomate y el chile. Ejemplos de orden. Equilibrados los ingredientes de naturaleza fría y los de naturaleza caliente, como lo eran respectivamente el tomate y el chile. Ejemplos de orden muy diferentes se obtienen en el campo de las metáforas. En las lenguas mesoamericanas, estas se presentaban con frecuencia en forma binaria. Así, para decir vagabundo, en forma elegante se usaba la metáfora intochtli, inmazatl, el conejo, el venado. Si analizamos su significado encontraremos que el sintagama encierra una oposición astral, ya que el conejo es un animal lunar, mientras que el venado es solar. La luna y el sol, como es obvio, vagan por el firmamento. La concepción dual explica el dinamismo universal como una perpetua contienda entre dos fuerzas. La femenina, representada por el agua, es vencida por la más poderosa, masculina, representada por la hoguera. Pero el esfuerzo del triunfo debilita, lo que permite a la fuerza femenina recuperar su posición preeminente. El resultado es un ciclo que se manifiesta en el curso de la noche y del día, de las lluvias y las secas, de la muerte y de la vida, en fin, de todos los movimientos regulares del cosmos. En el plano divino, los dioses fueron concebidos como pares generadores de una acción conjunta. Por ejemplo, entre los mayas, el creador y el formador, con frecuencia como parejas conyugales que atendían todo el espectro de su ámbito de poder, el dios y la diosa de la tierra, o el dios y la diosa de la muerte. Llevado al principio de la cúspide del panteón, se llegó al concepto de la dualidad divina. El Dios Supremo se desdoblaba en las figuras del Padre y de la Madre, encargado cada uno de una mitad del cosmos. A esto se refiere un antiguo canto maya. Allí cantas, Toracita, en las ramas de la ceiba. Ahí también el cuchillo, el charretero y el pequeño cucum y el cenzontle. Todas están alegres, las aves del Señor Dios. Asimismo, la señora tiene sus aves, la pequeña tórtola, el pequeño cardenal
y el chinchín bacal, y también el colibrí. Son estas las aves de la bella dueña y señores. De la bella dueña y señora. Para todos los que sean nuevos en este canal, cuando levante mi dedito, es porque hay un pie de página, el cual vamos a leer. Y esto lo hago para que ustedes sepan que hay un pie de página y no tener que estar diciendo pie de página. Bienvenidos al Círculo de Lectura con su amigo Barbitas. El libro de los cantares de Tzitbalché, página 178 a la 79. De ahí es ese cuento. La idea de la suprema dualidad divina fue registrada en el centro de México por Fray Juan de Torquemada, quien ubicó a la pareja del señor Dos y a la mujer Dos en los cielos más altos. Entre los dioses que estos ciegos mexicanos fingieron tener y ser mayores que otros fueron dos, uno llamado Ometecutli, que quiere decir dos hidalgos o caballeros, y otro lo llamaron Omexihuatl, que quiere decir dos mujeres. Estos dos dioses fingidos de esta gentilidad creían ser el uno hombre y el otro mujer, y como a dos naturalezas distintas y de distintos sexos, las nombraban como por los nombres de dichos parece. De estos dioses, o por mejor decir demonios, tuvieron creído estos naturales que residían en una ciudad gloriosa, asentada sobre los 11 cielos, cuyo suelo era el más alto y supremo de ellos, y que en aquella ciudad gozaban de todos los deleites inimaginables, y poseían todas las riquezas del mundo, y decían que desde ahí arriba regían y gobernaban toda esta máquina inferior del mundo, y todo aquello que es visible e invisible e influyente, influyendo en todas las ánimas que criaban todas las inclinaciones naturales que vemos a ver en todas las criaturas racionales e irracionales, y que cuidaban de todo como por naturaleza les convenía, atalayando desde aquel su asiento las cosas criadas. De manera que, según lo dicho, está muy claro de entender que tenían opinión, entre los que regían y gobernaban el mundo, eran dos, de los cuales el uno, que era el dios hombre, obraba en todo género de los varones, y el otro, que era la diosa, criaba y obraba en todo el género de las mujeres. Toda básica su cosmovisión europea, güey. Y es que pobrecitos, güey, imagínate que... bueno, ya me acá el hocico, güey. Pero pobrecitos, es lo único que voy a decir. Imagínate que vienes de un lugar, güey, donde solo te han dado de comer un plato de comida toda tu perra vida, güey. Y además te han dicho que es divino, que bajó del cielo ese pinche plato de comida que además sabe horrible, güey. Luego te vas, ¿no? Porque no eres la mejor persona en tu país y te mandan a colonizar otro, güey. Y llegas y te das cuenta que hay buffet, hijo. Buffet. Ah, pero son demonios. Tiempo mítico y tiempo mundano. Capítulo 5. Hay una forma de concebir el cosmos, el creacionismo, que supone que todas las especies de este mundo permanecen invariables desde un momento en que fueron hechas por una potencia divina. Quienes aceptan esta idea intentan explicarse la naturaleza de los entes mundanos a partir de los procesos por los que fueron creados. Su formación indica las características que mantienen desde el tiempo prístino. Los mitos mesoamericanos nos remiten a un periodo propio de los dioses, anterior al instante inicial. En este tiempo divino puede dividirse en dos fases. La primera, difícilmente concebible, corresponde a un ocio divino. Cuando aún no se manifestaba la bondad creadora, paulatinamente, los mitos van narrando una etapa transitoria en la cual aparecen los dioses, ya diferenciados, en un estado de gozo paradisiaco. De pronto, fuerzas perturbadoras trastornan aquella paz, y empieza una actividad febril que puede designarse como la etapa de las aventuras divinas. Es propiamente la antesala de la creación, cuando las sustancias que constituirían las criaturas se encuentran en efervescencia, en vías de adquirir los atributos definitivos. Después, ya que todo ha cumplido el proceso formativo, llega el gran momento de la consolidación, de la creación, cuando aquellas sustancias proteicas se solidifican, se estabilizan, cuando adquieren su naturaleza mundana y permanente, cuando comienza el tiempo del mundo. El mito presenta a sus personajes con distintos rostros. Pueden ser, sin más, los propios dioses. En ocasiones lucen sus poderes y su talante, incluso los nombres con que se reconocían y veneraban. Con frecuencia también aparecen como animales, pero con características muy humanas. Razonan, hablan, se vinculan interespecíficamente y, sobre todo, viven pasiones propias de los hombres.
¿O será que los hombres vivimos pasiones propias de los animales? Entre las figuras míticas de los actuales huicholes o huirras en las montañas del occidente de México, se habla del hombre hormiga, el hombre codorniz, enfatizando la doble naturaleza de los actores. Son dioses, pero su condición animal los descubre como preformas, como esbozos de los futuros seres mundanos. Por otra parte, su condición humana revela que son dioses, concebidos estos como seres humanos, tal como ha sucedido en las distintas culturas del mundo. Los dioses razonan, aman, odian, son voluntariosos, se cargan de ira, en fin, piensan, hablan y actúan como los hombres. No solo esto, sino que sus acciones míticas son las comunes en la sociedad humana. Los dioses juegan, se burlan y engañan recíprocamente. Presumen sus virtudes, se cortejan, se roban, luchan entre sí. En fin, hacen lo que los hombres. Estas características han intrigado a quienes se aproximan al mito. Sin embargo, no hay manera mejor que la de la aventura para exponer los procesos formativos. Ninguna fórmula algebraica, por precisa que fuese, alcanzaría la emoción religiosa del dios y del acto que se aproximan a la condición del oyente. En ocasiones el relato alcanza dimensiones de epopeya, en otras de cautivador cuento infantil. Más aún, la extensa narración heroica puede contener múltiples mitos en sus aventuras. El Popol Vuh, por ejemplo, al relatar las proezas de los gemelos Hunahpu e Xbalanque, interrumpe el hilo principal de la trama para contar cómo los gemelos vencieron a sus sabios y diestros hermanos, convirtiendo en colas de cabos a sus ceñidores, con lo cual Humbats y Hunchoen se transformaron en monos, o cómo apretaron la cabeza y se quemaron la cola al ratón, provocando desde entonces los ratones tengan la cola desnuda y los ojos saltones, o cómo, pretendiendo capturar al venado y al conejo, quedaron con sus colas entre las manos, por lo que ambos animales son rabicortos en la actualidad. Si quieren, el link para el Popol Vuh está en la descripción. Monos, ratones, venados y conejos quedaron definidos por la acción de los gemelos. El relato alcanza su clímax cuando el esbozo de criatura llega a su perfección. En ocasiones parece que el futuro ser recibe la última pincelada. Entonces el primer rayo solar que alumbra el mundo lo solidifica como ente mundano. En pocas palabras, los dioses creadores se cubren de materia perceptible, dura, corruptible y perecedera para convertirse en sus propias criaturas. Quedan, así, encerrados como parte y como esencia en su obra. Su cobertura dañada por el tiempo los enviará al mundo de la muerte, pero allá esperarán la nueva oportunidad de surgir de nuevo. Así, clases y especies se reproducirán permanentemente, pues su esencia será divina, la misma que girará en el ciclo de la vida y de la muerte, haciendo que cada planta, animal, roca, astro, un dios recluido. En la casa de los hombres todo es divino. En el siglo XVII, Jacinto de la Serna alertaba a los párrocos sobre la creencia de la racionalidad de los árboles. Piensan que los árboles fueron hombres en otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional, como los otros. Así cuando los cortan para el uso humano, para que Dios los crió, los saludan y les captan la benevolencia para verlos de cortar. Cuando al cortarlos rechinan, dicen que se quejan. Serna, Manual de Ministros, página 231. La cubierta oculta su verdadera naturaleza. Dios hizo que sus voces, de los protoanimales, bajaran hasta de sus estómagos. Entonces se convencieron que de veras eran animales y se fueron al monte a vivir, dicen los actuales triques de Oaxaca. En resumen, en el pensamiento mesoamericano todo poseía alma, desde los seres naturales hasta los objetos fabricados por los hombres, pues el origen de estos también había antecedido a la creación del mundo. El respeto a lo existente era, por tanto, la norma suprema de la conducta. Creo que quiero decir algo, güey. Nosotros como criollos, ¿no? Como hijos de criollos, como nietos de criollos, hemos perdido la capacidad de entender a las fuerzas de la naturaleza. Y creo que uno de los errores, ¿no? Porque área de oportunidad, no,
Uno de los errores más comunes en el estudio o reinterpretación de este tipo de historias es esa, güey, que lo vemos desde el punto de vista mediocre, europeo, de pensar que la humanidad no es suficiente y que tuvo que haber un ser divino que nos creó. Cuando creo, o mi opinión es que la cosmovisión mesoamericana no partía de ese punto débil de decir que el humano era inferior a... Por eso aquí nos dice que nuestras representaciones de las fuerzas de la naturaleza, mal llamadas dioses, eran humanos y tenían características humanas, porque éramos iguales, güey. O sea, somos iguales. Y espero que onde más en el tema porque por algo ahí va, güey. Entonces creo que como contemporáneos, ¿no? 2023, casi 24, en mi presente. Cuando tú me veas será mi pasado, pero es tu futuro hoy, ahorita que estamos hablando en estas paradojas del tiempo. Creo que es importante que como contemporáneos lo empecemos a ver así, güey. No eran para nosotros dioses, güey. Eran representaciones de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y te lo voy a explicar así para que me entiendas. Mi papá, Tlaloc, güey. Tlaloc es la representación del único ser en la tierra que desde que nace, crece, se reproduce y muere, está en el mismo lugar, al mismo tiempo, a todas horas. Y piensa en un río, güey. El río desde su desembocadura, que es donde nace, hasta su cauce, que es donde se muere, siempre es el mismo río. No importa por cuándo esté pasando, ni qué tan largo sea, güey, ni todos los ecosistemas que hidrate. Desde que sale hasta que muere, está presente en todos lados, al mismo tiempo. Y es el único ser en la Tierra que tiene esa capacidad. Entonces, por eso se le da el nombre de la fuerza divina masculina del varón, de la fuerza masculina del agua, digo. Claro que cuando llega la visión básica europea, pues, dioses. Pero bueno, ¿yo qué voy a saber? Capítulo 6. La expulsión del paraíso y el destino de los hijos. Difieren los mitos en la descripción de la mansión original paradisíaca de los dioses. Es difícil explicarlo. Los mitos son narraciones vivas, mutables aún cuando procedan del mismo narrador, y en ellas es más importante el mensaje cósmico que su cobertura literaria. Según Fray Gregorio García, los mixtecos de los principios del siglo XVII hablaban de un tiempo de grande oscuridad, que todo era un caos y confusión, y estaba la tierra cubierta de agua. Solo había limo y lama sobre la faz de la tierra, cuando el padre y la madre, uno venado serpiente de pluma, uno venado serpiente de puma, y uno venado serpiente de jaguar, fundaron una gran peña, sobre la cual edificaron un suntuoso palacio. Un hacha de cobre coronaba la habitación más alta, y en su filo dirigido a lo alto estribaba el cielo. García, Origen de los indios. Para los mexicas, también el padre y la madre y sus hijos dioses vivían en un sitio palaciego, pero agregaban que ese lugar existía un gran árbol florido que los padres protegían de todo daño. Según el códice telleriano Remensis, los dioses hijos pecaron al cortar las flores y las ramas del árbol, por lo cual sus padres los arrojaron de aquel placentero lugar, condenándolos a poblar la tierra y el inframundo. Códice telleriano Remensis. Se parece también a la historia de una tal... ¿Cómo se llamaba esta vieja, la que se comió la manzana? El relato suena bíblico, pero afortunadamente existen en códigos pictóricos anteriores a la conquista imágenes del árbol tronchado de Tamuachán. Otros mitos nos hablan del destino de los dioses expulsos. Entre las narraciones, unas describen cómo los dioses se unieron en Teotihuacán, eligieron al dios rico, Tecuciquetzal, y al pobre enfermo, Nanahuatzin, para que compitieran por traer la luz al mundo por nacer. El paso a la apoteosis se ganaría por el sacrificio en el fuego. Los dioses se debían lanzarse entre las llamas. Le faltó el valor a Tecucicecatl en 4 ocasiones. Nanahuatzin, en cambio, se atrevió a la primera. Chale, güey, no puedo decirlo. Tecucicecatl, avergonzado, cayó por fin a la hoguera. Ambos dioses fueron consumidos por el fuego. Después de un tiempo apareció Nanahuatzin en el horizonte oriental como un gran astro luminoso. Poco después salió también ahí Tecucicecatl. Los dioses estimaron inconveniente que existieran 2 grandes luminarias
en el texto registrado por Fray Bernardino de Sahagún. Dicen: «Oh dioses, ¿cómo será esto? Será bien que vayan ambos a la par. Será bien que igualmente alumbren». Y uno de ellos corrió hacia Tecusicécatl para golpearlo con un conejo en la cara. Con el golpe se ofuscó su brillo. Ya en el cielo, el sol se negó a moverse, quedó quieto. Como condición pidió la muerte de los dioses, pidió su sangre y su reino. Dice la leyenda de los soles: todos aceptaron el sacrificio, salvo Xolotl, que huyó transformándose para no ser inmolado. Y al fin, se convirtió en un anfibio llamado Axolotl, y bajo esa forma se cumplió el mismo destino de sus hermanos. Sahagún, Historia General, volumen 2. Con esto, el sol anduvo en el cielo. El sentido mítico nos lleva al proceso de transformación de los creadores en criaturas. La condena que el padre y la madre dictaron a sus hijos fue el sometimiento al ciclo de la vida y de la muerte. La doble morada sobre la superficie de la tierra y en el inframundo. El sol no fue el destierro, el hijo predilecto. El sol fue en el destierro el hijo predilecto. Fue el primero en aceptar la muerte. Su destino fue el frío y húmedo inframundo, donde adquirió la materia pesada, perceptible, la riqueza de que sería su cobertura. Ruiz de Alarcón se refiere a este pasaje diciendo: luego de que la dicha hoguera salió purificado, se arrojó dentro de un estanque de agua muy fría, que estaba también preparado para prueba, y habiendo salido de él muy limpio, se pasó luego al cielo, donde se ocultó. Ruiz de Alarcón, Tratado de las Supersticiones. Un antiguo documento de la colonia temprana, la Historia de México, nos aclara que era el estanque y cuál la causa del descenso. Entonces Anahuatón se arrojó al fuego por arte mágica, en que él era bien sabio, y se fue entonces al infierno, y de ahí trajo muchas piezas ricas y fue escogido por Sol. Huitzilopochtli, el dios solar y patrono de los mexicas, que además nace mañana, aclara en un canto cuál es la más preciada de aquellas piezas ricas obtenidas de la región de la muerte. Huitzilopochtli, el joven guerrero, el que obra arriba, va andando su camino. No es en vano toma el ropaje de plumas amarillas, porque yo soy el que ha hecho salir el sol. Con su halo dorado, el sol transitó en el cielo para empezar la era mundana. Volviendo a Ruiz de Alarcón, tal vez sea suya la referencia más clara de la división de los tiempos. El fundamento que para esto tuvieron fue una tradición que corría entre los indios, es a saber que había dos mundos o dos maneras de gentes. El primero en que el género de hombres que tuvo se transmutaron en animales, y en el sol y en la luna, y así al sol y la luna al sol y luna y animales atribuyen ánima racional, hablándoles para sus hechicerías como si entendiesen, llamándolos e invocándolos con otros nombres para sus conjuros. En resumen, el sol, como rey del mundo, había puesto el ejemplo a sus hermanos. Murió, bajó al mundo de la muerte, se proveyó de riqueza, que fue su cobertura pesada y lábil al paso del tiempo. Así inició el ciclo. Cuando su capa se gastara, bajaría por el occidente para recorrer muerto el inframundo. De allá volvería cotidianamente en una marcha perenne. Después de él, sus hermanos fueron cayendo en la entrega ritual. Xolotl, el último, con su muerte, dio origen a los ajolotes. Y por eso, ahí le vamos a dejar por hoy, en el capítulo 7, por eso está este tema de que sin ajolotes no hay vida, güey. Y hay por ahí una... Pues ahora les dicen conspiranoias, ¿no? A todos los teóricos que no van como que con la línea básica de pensamiento de la importancia del mexicano en la humanidad, güey. Pero bueno, nosotros somos un ejercicio de resistencia cultural, no un promotor de nada. Entonces, muchísimas gracias por venir. La verdad me parece muy interesante. Te doy las gracias a ti que me recomendaste a Alfredo López Austin. Este es el primer libro que sale de los comentarios. La verdad, me lo recomendaron en el de La visión de los vencidos. Investigué un poco sobre Alfredo, me llamó mucho la atención, pedí este
no sé por qué. Está también el del conejo de la luna. Creo que lo voy a pedir después. Y me parece muy interesante la manera que tiene él de contarnos la historia, ¿no? Como muy neutral. Muy bonito, güey. Está corto, en mi opinión. Ya vamos en el capítulo 7, güey, a la mitad. O sea, si realmente no lo quisiéramos, nos lo chingamos en una sentada. Pero bueno, muchísimas gracias por venir una vez más a este su ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.